el año pasado había salido una película para un público en general. Sí, hablo de la película de Pixar, llamada Luca, esa película que a varios les ha gustado, aunque a otro público, no. Pues esta vez, no vengo a hablar de la película, sino, de lo que me sucedió hace muchos años atrás. Y tú te preguntarás, ¿por qué estoy hablando acerca de la película de Pixar, Luca? Pues, cuando vi que los protagonistas tenían la apariencia de monstruos marinos, me hizo acordar, lo que viví hace muchos años atrás. Así que, déjame contarte, lo que pasó. Hace mucho tiempo, no especificaré la fecha, ni el año de lo ocurrido. Yo, bueno, era como un científico, dedicado, a la herpetología. Para los que no sepan qué es la herpetología es la rama de la zoología que estudia a los reptiles y anfibios. A mí, me gustaba, tener en el trabajo, algunos reptiles como mascota, o algunos, estudiarlos. También, saber, si hay nuevas especies reptilianas, como anfibias. Un día, como cualquier otro, me llamaron de la escuela de mi hijo. Ese día, toda la escuela había ido a un campamento. Su maestra me había llamado. Me dijo que mi hijo había caído al lago. La maestra me había dicho que mi hijo quería pasearse con el bote solo en el lago, sin que lo molestaran. Así que la maestra le dio permiso. Pasaron 10 minutos y vio que el bote estaba vacío. Él había desaparecido. La profesora dijo que había llamado a emergencia para que lo pudieran buscar por todo el lago, pero aún no llegaban. La maestra me dio la ubicación del lugar en donde se encontraban. Rápidamente fui al lugar en donde se encontraban. Estaba muy lejos, pero eso que interesaba, él era mi hijo y no dejaría que nada malo le pasara. Pasado casi una hora, había llegado al lugar. Fui en donde la maestra y le había preguntado si ya habían rescatado a mi hijo. Ella me dijo que sí, y que ya se lo habían llevado al hospital más cercano del lugar. Sabía perfectamente a qué hospital lo habían llevado, porque antes de llegar al lugar, había pasado por ese hospital. Agarré el coche y fui directamente al hospital. Al llegar al lugar, pregunté por mi hijo. Estaba volviéndome loco. Me llevaron al cuarto en donde estaba. El doctor salió, me dijo que me tranquilizara, por lo que me iba a decir. Me calmé y lo escuché. Él me dijo lo siguiente: señor, creo que su hijo no sobrevivirá. Tiene un montón de agua acumulada en los pulmones, lo cual ya no tiene mucho oxígeno. No le queda mucho tiempo. Luego de que dijera eso, empecé a llorar. El doctor se retiró del lugar. Vi a mi hijo y le dije lo siguiente: no te dejaré morir. No lo permitiré. No lo haré. Llegada la noche, había llamado a algunos colegas para que vinieran al hospital en donde me encontraba junto con mi hijo. Les dije que quitaran la placa del auto para que no nos llegaran a ubicar si alguien nos descubría, y también un saco de tela grande. Me preguntaron para qué quería un saco de tela grande. Yo les había dicho que era para mi hijo. Me colgaron. Mi hijo ya estaba muerto. Volví a entrar al hospital para alistar a mi hijo para sacarlo de ahí. Con la ayuda de mis colegas, saldríamos con su cuerpo por la puerta de emergencia. Pasado una hora, y ellos ya habían llegado. Yo con un amigo, fuimos al cuarto. Le metimos dentro del saco, y lo sacamos lo más rápido posible de ahí. Por suerte, no había nadie en los pasillos. Así que nos fue fácil llegar a la puerta de emergencia. Bajamos las escaleras de emergencia para llegar a la última puerta, el cual al abrir, era un callejón oscuro. Ahí, nos estaba esperando el coche de mis otros colegas. Pero al ya estar cerca a la puerta, alguien la abrió. Era el conserje del lugar. Al ver lo que estábamos haciendo, intento escapar para avisar a la policía. Pero en eso, la camioneta que nos estaba esperando, lo atropelló. Metimos rápido el cuerpo de mi hijo, y nos fuimos a toda prisa del lugar. Mientras mi colega manejaba, yo le increpé, diciendo de que probablemente habría cometido un asesinato. Él me dijo que si nos hubiera delatado, ahora mismo estaríamos tras las rejas. Además, no habría pruebas de que fuéramos nosotros, ya que la camioneta no tenía la placa. La quitaron tal y como les había dicho en la llamada. Les había dicho la ubicación del lugar en donde pararíamos, y al ya llegar al lugar, estacionamos la camioneta, sacamos el cuerpo de mi hijo y lo llevamos adentro. Era un lugar abandonado. Nadie sabía de este sitio, el único que sabía de la existencia de este lugar era yo. Al dejar el cuerpo de mi hijo, ellos me preguntaron para qué quería el cuerpo, si mi hijo ya estaba muerto. Yo les había dicho que en estos últimos años, que con tanto esfuerzo, había creado una fórmula para poder revivir a un ser vivo. En uno de mis experimentos, había revivido a una lagartija,
con mi nueva fórmula. Tenía que comprobar si esa fórmula que había creado, resultaba con mi hijo, y este nuevo proyecto que haría, para poder devolver a la vida a mi hijo, se llamaría Proyecto Resurrección. Todos me miraron. Les dije, que podría haber posibilidades de que mi hijo vuelva a la vida. Uno de mis colegas dijo lo siguiente. ¿Y qué pasaría si tu hijo no vuelve a la vida? O peor aún, ¿qué pasaría si vuelve a la vida, pero ya no es el mismo de antes? Yo en ese momento, le dije. No me importa si no resulta, él es mi hijo, y no lo abandonaré, a pesar de que me odiara. Nunca fui un buen padre con él. No le presté atención en su niñez. Su madre murió, en un asalto, tratando de protegerlo. No estuve ahí para defenderlos. Desde ese día, mi hijo me odia. Traté de acercarme más a él, desde ese momento, hasta la actualidad, pero, él, ya no me ve con los mismos ojos. Al menos, quisiera hacer algo por él en la vida. Después de decirle eso a mi colega, hubo un total silencio en el lugar, hasta que él dijo, que aceptará ayudarme con el proyecto que iba a hacer con mi hijo. Los demás también aceptaron, porque eso es lo que haría un verdadero padre. Solo faltaban los materiales necesarios, y esos materiales, se encontraban en el lugar, donde trabajaba. A mi colega, le di la dirección exacta, en donde trabajaba, y le había dado una lista de cosas, que necesitaría para hacer el proyecto. Le dije también, que en el lugar donde trabajaban las 24 horas. Así que, si le preguntan, quién era él, le decía que viene de parte de mí, y justamente, le había dado mi carnet de entrada. Ya una vez al haberle dado todas las instrucciones él, rápidamente fue al lugar. Uno de mis otros colegas, me preguntó, que si ahora mismo, haríamos el proyecto. Yo le dije que sí, no perdería el tiempo. Ya pasado como una hora, él ya había llegado, con todos los materiales, así que nos alistamos. En total, éramos 5, contando a mi colega que había llegado con los materiales. Me percaté que uno de ellos tenía un arma. Al verlo, le grité muy fuerte, pues en ese momento le había dicho, que qué mierda estaba haciendo con un arma. Él solamente, me dijo que era por si acaso, o si algo se salía de control. Además, él siempre llevaba un arma, por precaución. Estaba a punto de tirarle un golpe a mi colega, pues nunca imaginé que siempre llevaba un arma a todos lados. Mi colega, quien trajo los materiales, nos dijo que nos tranquilizáramos, y que por favor ya hagamos lo que tengamos que hacer. Me tranquilicé, y le hice caso. Además, este proyecto era mi idea, y en ese momento debía poner más atención en revivir a mi hijo, que peleándome con mi colega. Ya una vez estando listos, sacamos el cuerpo de mi hijo del gran saco de tela, lo pusimos encima de una mesa, y primero que nada, me puse los guantes, y una mascarilla. A todos mis colegas, les había dicho que se pusieran los guantes y las mascarillas también. Y ahí es cuando empecé. Agarré un antídoto, pues este antídoto era especial, era lo que había logrado en la vida, ese antídoto era lo que había revivido a la lagartija. Ahora, era tiempo de probarlo en un cuerpo humano. Estaba temblando de miedo. Mi colega, el quien trajo los materiales, me había tranquilizado, y me dio ánimos, para que yo pudiera seguir con lo que estaba haciendo. Por fin pude tranquilizarme, y le inyecté el antídoto que había creado. Ahora, teníamos que esperar por lo menos 2 horas. Ese fue el tiempo, que tuve que esperar para que la lagartija, quien estaba muerta, vuelva a la vida. Ahora, solo tenía que esperar, a que mi hijo, le pasara igual, aunque seguía preocupado, porque pensaba, que tal vez no resultaría. Ya había pasado 2 horas, y no había ningún efecto en el cuerpo de mi hijo. Me había preguntado en voz alta. ¿Cómo era posible, si pude revivir a un ser vivo, por qué no pude revivir a mi hijo? Mi colega, el que tenía el arma, me dijo. Eres una bestia.
Pudiste haber hecho más experimentos con otros seres vivos. ¿Tú creíste que por haber revivido a una estúpida lagartija, ya haría efecto? Con cualquier cadáver, nos hiciste perder el tiempo en este lugar. Pronto ya va a amanecer. Te entiendo por lo de tu hijo, y me siento muy apenado por eso. Pero no por eso, vas a venir a jugar con su cadáver, al científico loco. Tu hijo ya no existe, fuiste un mal padre para él. Seguramente, por eso fue, y tal vez se quiso quitar la vida. Al escuchar las monstruosas palabras de ese imbécil, pero ciertas, me abalancé sobre él, y empecé a darle fuertes puñetazos y patadas, tanto así, que él no tuvo de otra, y disparó al aire. Todos retrocedimos. Él, ya estaba harto de mí, y me dijo, que siempre, me odiaba. Estaba resentido porque, mi esposa, fue su expareja de él, ella lo dejó, porque era un bueno para nada. Aunque ella se comprometió conmigo, mi colega, al parecer, no tenía resentimiento conmigo. Pero todo era una mentira, él siempre estuvo resentido conmigo, tanto así que ya estaba a punto de matarme. Me dijo que si él hubiera sido su esposo de ella, hubiera sido un mejor padre de lo que yo fui. En parte, tenía razón. Pero en ese momento, antes de que él jalara el gatillo, el cuerpo de mi hijo empezó a moverse, y lo que les voy a contar a continuación, es la peor experiencia que tuve en toda mi vida. Hasta la fecha, sigo recordando esos eventos traumáticos. Volteamos, y no lo podíamos creer. Mi hijo estaba reaccionando. Empezó a convulsionar de una manera muy horrible. Pues lo mismo pasó con la lagartija que había revivido. Esta empezaba a convulsionar, pero no tanto como mi hijo. Parecía que se estaba saliendo de control. A mi hijo le empezó a salir escamas, branquias, en su cuerpo. ¿Qué había pasado con mi hijo? Porque se estaba transformado en un tipo de pez. Le empezó a crecer los colmillos, unas garras muy filudas. Su pelo empezó a ponerse de color azul. Su piel, que estaba llena de escamas, eran de color verde. Y la parte trasera, le había crecido una cola muy parecida a un reptil. ¿Qué demonios estaba pasando en ese momento? Nunca había pensado que mi hijo se transformaría en una monstruosidad en la que estaba presenciando. Mi hijo, ya una vez convertido en un tipo de monstruo marino, fue directamente a atacarnos. Se lanzó hacia uno de mis colegas, y empezó a comerse sus viseras. Vomité del asco. En eso, el otro colega, quien le caía mal, sacó su arma, y trató de disparar a mi hijo. Antes que lo hiciera, yo me abalancé sobre él. No permitiría que mi hijo muriera. Mi proyecto no había sido completamente un éxito, pero él estaba vivo, y eso era lo que me hacía feliz en ese momento. Le agarré del cuello, y lo volví a golpear con toda mi fuerza. Mientras lo golpeaba, veía como mi hijo se dirigía a otro colega, para comérselo también, pues ya había terminado de matar al otro. Mi colega se defendió, pero su esfuerzo sería en vano, pues corrió con la misma suerte que mi otro colega. De repente, mi colega, el que había traído los materiales, me había tirado un golpe por detrás, para quitarme el arma. Tampoco lo permitiría. Me abalancé sobre él también, mientras nos estábamos forcejeando para quitarnos el arma. No tuve de otra, y le disparé en su barriga. Mi colega, a quien le había disparado, me había dicho sus últimas palabras, las cuales eran las siguientes: ¿pero qué fue lo que hiciste? Así cayendo al suelo, mi hijo, transformado en ese monstruo, al ver que había matado a mi colega, fue directamente hacia el cuerpo, y empezó a comerse sus intestinos. Mientras miraba eso, sentí que mi otro colega, el que estaba en el piso después de haberle dado una golpiza, me había agarrado de la pierna. Él me dijo que era un maldito loco, a lo que yo le respondí que sí lo era. Saqué mi pierna de su mano con la que él me sujetaba, y le rompí todo el brazo. Él empezó a llorar de dolor. Luego le di fuertes patadas en el estómago, para luego dejarlo moribundo. Mi hijo, quien ya había terminado de comerse a mi colega, que había traído los materiales, fue directamente al último colega que tenía en el lugar, y se empezó a comer su cuerpo. Vi a todos mis colegas, y pues, mi hijo, solo se había comido la partes de sus intestinos. No se comió las
las demás partes de sus cuerpos. Al parecer, después de terminar de comer a mi último colega, suponía que ahora era mi turno. Lentamente se estaba dirigiendo hacia mí. Ya estando cerca, ocurrió algo inesperado. Mi hijo empezó a sentirse raro. Cayó de rodillas. Empezó a agarrarse muy fuerte su cabello, y empezó a gritar de dolor. ¿Qué demonios era lo que estaba pasando? Pues me acerqué a mi hijo, y toqué su cuerpo lleno de escamas, y no lo podía creer. Su cuerpo estaba a altas temperaturas. Estaba quemándose por dentro. Él empezó a llorar, golpeándose la cabeza, y en las paredes del lugar. Cuando vi eso, rompí en llanto, pues al parecer, mi hijo, estaba destinado a morir tarde o temprano. Su cuerpo se estaba carcomiendo por dentro. Junto con él, me puse a llorar. Mi hijo alzó su brazo, y con lo poco que balbuceaba, me dijo lo siguiente. Papá, ayúdame. Ayúdame, por favor. Luego de eso, su piel empezó a ponerse de un color rojizo. Se estaba quemando por dentro. Es como si el mismísimo infierno estaría dentro de su cuerpo. Él empezó a gritar con todas sus fuerzas. Hasta yo mismo podía sentir cómo sufría él, no físicamente, pero podía sentir su dolor. Para acabar de una vez con todo esto, agarré el arma que estaba en el suelo, y le apunté a mi hijo. Mientras él seguía gritando de una manera desgarradora, yo le había dicho unas últimas palabras dedicadas a él. Lo siento, hijo. Perdóname por no ser un buen padre. Perdóname por no salvarte la vida. Adiós, hijo mío. Jale el gatillo. Así, acabando con su sufrimiento, arrojé el arma, y empecé a gritar con toda mi fuerza. Pasado varios minutos, me tranquilicé, y me fijé que ya estaba amaneciendo. Así que, me retiré del lugar, dejando todos los cadáveres en el lugar. Dudo que los hayan encontrado en el lugar donde estuve. El único que conocía ese sitio, era yo mismo. Porque si una persona encontraba los cadáveres, de ser así, ya hubiera salido una noticia acerca de esa masacre. Pero hasta la actualidad, no se supo nada de eso. Ya pasados varios años, una película de Pixar había salido. Esa se llamaba Luca. Al ver la película, el protagonista llamado Luca me hizo recordar tanto a mi hijo, pues era exactamente igual a mi hijo. Pero esos imbéciles que trabajan en los estudios Pixar no saben nada acerca de monstruos marinos. Ellos creen que es un mito, y que son monstruos que viven debajo del mar. Pero no es así. El verdadero monstruo marino, combinado con una especie humana, fue mi hijo. Aunque la verdad, lo que hasta ahora me sigo preguntando, es por qué el monstruo marino, llamado Luca, tiene el mismo aspecto que mi hijo. ¿Acaso uno de los trabajadores de ese lugar llegó a encontrar los cadáveres? ¿Acaso se inspiraron en el cuerpo de mi hijo? Porque cuando le había disparado, su cuerpo de escamas en vez de seguir rojizo, se volvió verde, con su pelo azul. A veces pienso que uno de ellos llegaron a encontrar el cadáver, aunque por otro lado, pienso que solo es pura coincidencia. O tal vez solo es parte de mi imaginación. Ya ha pasado más de un año, y todavía me sigo preguntando eso. Es algo que nunca se me quitará de mi cabeza. Hasta el día de mi maldita muerte.